¿Cómo has estado, Scarlett? Muy bien, buenas noches. Se salió Scarlett. Algo habrá pasado en la conectividad. Bueno, recordemos que esta hora también mucha gente también está conectada, mucho consumo, muchas personas conectadas a este internet en Venezuela, pues también puede obedecer esta falta de conectividad, ¿no? Producto de la saturación de las conexiones a través de la banda ancha de CanTV que nos unen mayormente a los hogares venezolanos, ¿no? Bueno, vamos a iniciar, vemos cuatro muchachos por acá. Buscando un poco el ojo porque hacer unas cosas pendientes. Y bueno, vamos a iniciar la clase el día de hoy sobre la educación militar. Vamos a basar mucho en el artículo académico del profesor José Porra Pérez, que ha trabajado el tema militar, la evolución y el uso pues, de la ciencia para poder explicar el arte de la guerra, ¿no? Entonces es una lectura que él toma en consideración para poder trabajar lo que es el tema militar. ¿Se está escuchando bien, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, porque tengo la encendido el teléfono, hablo con el teléfono, presento con el teléfono y monitoreo las clases a través también de la aplicación de Google Meet y yo estoy viendo qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo. ¿Sí? Apago el volumen por un lado y conecto el otro para no generar feedback. Bienvenida, señorita Yubes Cali. Bienvenida a la clase del día de hoy. Vamos a comenzar a presentar. Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos la clase número 2 o la sección número 2 de la asignatura Caudillo, Desarrollo y Fuerza Armada en Venezuela, junto con los estudiantes de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Esta asignatura pues tiene que puntualizar lo que tiene que ver con la preparación militar también, ¿no? También lo que es la ciencia militar presente en, en este espacio también de discusión, ¿no? La educación militar e intento de profesionalización de las Fuerzas Armadas venezolanas. Tomó como periodo de estudio 1810-1872, que corresponde a este periodo donde la Escuela Militar de Matemáticas tuvo pues sus tiempos de duración. Fue muy intermitente, arrancó en el año 30, terminó en el año 72, y previo a eso se hicieron unas carreras militares también en La Guaira, en Barcelona, Cumaná, como también centros pues, de formación pues, desde el punto de vista militar. Bueno, seguimos. Bienvenidos los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, los cursantes de este curso electivo y los estudiantes de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Estamos compaginados los dos pues, en este espacio.
Ahora pregunto, ¿qué significa estas imágenes que están acá? Pues son claustros, son espacios, son lugares donde se van a formar los militares, donde el civil entra y a los 4 o 5 años recibe un título en educación militar. ¿Qué conozco de una academia militar? Pues, ¿qué me pueden decir ustedes en torno a eso? ¿Qué es una academia militar para ustedes? ¿Una escuela naval? ¿Han tenido interés de presentar en la Escuela Militar de Venezuela, o la Escuela Naval de Venezuela, la Escuela de Aviación Militar? Bueno, ahí les dejo esta interrogante para, de alguna manera, pues, rompamos este bloque de hielo para iniciar este contenido, ¿no? Que tenemos una escuela muy famosa, la Escuela Militar Francesa, y otra que está por acá, que no me recuerdo el nombre, pero aquí tenemos la Academia Militar Bolivariana, muy famosa. Su preparación académica, ¿no? Sus estudios sistemáticos. La guerra no es una improvisación, la guerra no es simplemente un choque de espadas o de machetazos, simplemente matar al oponente, ¿no? O aniquilar al oponente. La guerra necesita, pues, una preparación técnica para ella, o académicamente. ¿Qué se entiende como escuela militar? Pues, la escuela militar es un concepto que aparece en el siglo XVIII, siglo XIX se afirma, y en el siglo XX es muy común, ¿no? Y bueno, el siglo XXI también. Y es una institución educativa de carácter militar. Cada país la define como quiere, ¿no? Hay 3 tipos de academias militares: la escuela politécnica, universitaria y que solamente sirve para la preparación de cadetes para oficiales de las Fuerzas Armadas de un Estado, ¿no? Buenas Bueno, noches, tenemos como profesor. la chilena, que es un ejemplo clásico de formación militar. Aquí estamos viendo la academia militar más antigua del mundo. Ojo, la academia de artillería de Segovia, España, fue una de las más antiguas que se crea a nivel, y la que de alguna manera fue fundada en este año que está acá, 1764. En el reinado de Carlos III esta academia funcionó, pues, de artillería funcionó en Segovia, España, ¿no? Bueno, una de las más antiguas, ¿no? A esta academia vino formando oficiales y suboficiales de artillería dentro del español, desde el pasado hasta el presente, ¿no? Parece que la escuela todavía sigue en funcionamiento. Vean acá como esta escuela militar, la más antigua, la de Segovia, es una de las más, pues, duradera en el tiempo y en el espacio, ¿no? Bueno, tenemos la escuela militar de los Estados Unidos, Francia e Inglaterra, ¿no? Que estamos viendo la famosa escuela de West Point, que es para formar oficiales del ejército. Tiene su origen en 1802. La escuela militar de Saint-Cyr, que es francesa, muy famosa también. Mucha gente fue a estudiar para allá. Y forma oficiales de Francia. Su divisa se instruye para vencer. Fue creada por Napoleón Bonaparte en 1802. Es una escuela muy antigua, ¿no? Desde el punto de vista militar fue fruto del republicanismo que se habló en la clase pasada, ¿no? Estamos hablando del pensamiento político, la república, como fruto, pues, de ideas revolucionarias del siglo XVIII. Bueno, aquí tenemos otra escuela militar muy famosa, Sandhurst, que es británica, conocida del mundo anglosajón como una escuela de grandes oficiales, pues parte de muchos conocimientos. Y esta es una escuela, pues, que junto a West Point y la Australian Defense Force Academy vienen siendo, pues, una especie de escuela, porque hay una cosa que también diferencia de esto, que no son universidades. Porque en Venezuela es una especie también de universidad, ¿no? Pero en Estados Unidos y en Australia, pues, no tienen ese significado. Ven materias propiamente de una carrera de ingeniería o una carrera técnica. Aquí la diferencia está fundamentada aquí en este espacio. Bueno, se habla sobre el claustro académico, la formación en combate. Él habla de la influencia francesa en la revolución, ¿no? Esta revolución francesa no solamente fue degollar a la monarquía absolutista francesa, sino que trajo consigo cambios revolucionarios, ¿no? La educación militar de Francia y de España, pues, fueron esta especie de arquetipos, ¿no? Dominantes de la época en el mundo occidental.
se mejora la artillería, las fortificaciones y la tecnología militar. Como va a ser progreso la teoría del pensamiento castrense del siglo XVIII. Aquí tenemos viendo que las matemáticas es el eje principal de la educación republicana francesa. Y vemos acá el uso de la geometría, a Pascal, que es un científico francés, un matemático francés, que la ingeniería militar va a utilizar con mucha frecuencia, porque la geometría es parte fundamental para hacer fortificaciones. Tiene que haber geometría descriptiva, y la geometría pues forma parte de la columna vertebral junto a las matemáticas para elaborar y preservar las fortificaciones militares. También la artillería también, de alguna manera, ¿no? La ilustración francesa con su geometría, vean acá, y razonamiento empírico, da un gran apoyo a la educación militar francesa. Esta educación militar francesa se va a extrapolar, se va a exportar, pues, cuando se producen las revoluciones americanas para transformar pues, la política interior de la América hispana. Bueno, esto también promovía la defensa nacional y la nación en armas, ¿no? Recuerda que Napoleón también se da la tarea de invadir gran parte de Europa. Y el enfoque republicano, pues, viene consigo, pues, con estas ideas de república, de independencia, que comienzan en 1810, ¿no? Aprovechando la invasión de Napoleón a España y Portugal. Bueno, aquí tenemos más elementos que tienen que ver con Blaise Pascal, francés. Es una máquina como una especie de computadora que elaboró cálculos matemáticos y de geometría descriptiva que tanto se habla en sus trabajos de este señor, ¿no? Vemos acá estos ejemplos de sus aportes a la humanidad. La educación francesa, ¿no? Aquí sigue esta formación. También tenemos un ejemplo bien interesante y bien palpable como la aplicación de las matemáticas en la ciencia militar. Claro, el enfoque francés también, ¿no? Sebastián de Vauban, de este señor que nace y muere en esta época, en estos años, es que desempeña como jefe de ingeniero del emperador Luis XIV. Este marqués de Vauban fue responsable de perfeccionar pues, la defensiva francesa, fortificaciones, operaciones de asedios y fronteras militares. Claro, él desarrolla una teoría, pone en práctica sus conocimientos de matemáticas para establecer los parámetros de la antigüedad, la fortificación y la colocación de los morteros, ¿no? Vean acá los ejemplos que hizo, ¿no? Aquí es que denota mucho el uso del dibujo técnico para los que son estudiantes de carreras especializadas como mecánica, electricidad, electrónica, aeronáutica. El dibujo pues, es muy fundamental para sus carreras tecnológicas. Bueno, Vauban, pues, a través de su cuerpo cognitivo, pues, favorecer el desarrollo de los cuerpos de ingeniería militar, de las calzadas, y claro, pues, le estableció una serie de claustros, ¿no? Académicos, y aquí sus palabras en francés, donde se explican, pues, que tienen sus aportes desde el punto de vista intelectual para enriquecer las matemáticas y el uso de la ingeniería para fortalecer, pues, las fortificaciones a través de la geometría. Estamos viendo pues esto representa lo que planteó este señor, muy citado pues, por los teóricos que trabajan la historia de las fortificaciones, las fortificaciones como un elemento defensivo, ¿no? Y también para defenderse los avances de la artillería. Esto, pues, en Europa se consiguen muchos otros tipos de ejemplos. Este es un ejemplo, como vean la geometría, ¿no? Expuesta acá en el legado de Vauban, del marqués de Vauban, francés, ¿no? Entonces le explica aquí, vean aquí el uso de la geometría, las formas bien definidas, el uso también de estas estrellas de punta, ¿no? Que están viendo acá, ¿no? Es un trabajo también de sumatoria, es un trabajo también de cálculo matemático, no simplemente calcar una imagen en un plano, ¿no? Pero es un ejemplo también de geometría, ¿no? Este es posterior, pero pues vean acá, este es el castillo de San Carlos, que está ubicado en la barra del lago Maracayo. Vean la geometría, las estrellas, ¿no? ¿Qué tipo de... Vean acá cómo se distribuyen las líneas, las perpendiculares. Es un trabajo pues, de ponerlo en un plano y después llevarlo a la realidad, ¿no? Por los ingenieros militares españoles, influenciados por los franceses, ojo.
que tomar también en cuenta esto. Recuerden que en Venezuela hay muchas fortificaciones, lo que es Maracaibo, Puerto Cabello, La Guaira tenemos varias también, Margarita, Cumaná, Ciudad Bolívar, creo que Barcelona también habían una, pero toda ciudad costera en Venezuela tenía una fortificación para defenderse de ataques de corsarios o de piratas, de otras coronas que trataban pues, de azotar y de atacar pues, nuestra geografía en tiempos del dominio colonial español. Bueno, seguimos otra vez con la educación francesa. Ya avanza el siglo XIX, comenzando este siglo. Vemos la famosa escuela politécnica. Este término politécnico tiene que ver mucho con la ingeniería. Cuando sale politécnica, significa ingeniería, ¿no? Conocimientos matemáticos. Y aquí, pues recordemos que también avanza la revolución industrial. Ojo, Inglaterra ya es una potencia, el desarrollo tecnológico va a la par pues, con el crecimiento industrial. Napoleón Bonaparte es fruto de la Revolución Francesa, es republicano, y este señor pues se encarga pues, de crear esta institución, por la patria, por la ciencia y por la gloria, ¿no? Es el concepto que se llama esta escuela, se establece en 1802, la Escuela Especial Militar, y claro, pues después con el tiempo se va a llamar Saint-Cyr, que es la famosa escuela militar francesa, ¿no? Que muchos pues añoran y que muchos también han estudiado por sus espacios de formación. Bueno, que estamos viendo, pues Napoleón, pues recordemos que forma un formidable ejército, se invade toda Europa, las famosas guerras napoleónicas, cosecha una serie de triunfos, pero también con el tiempo va a ser derrotado. Y aquí estamos viendo, pues, la Gran Armenia, ¿no? Y Napoleón, pues, se encargó también de formar oficiales, ¿no? Que seguían el ideal republicano y promovía a sus oficiales por el mérito y el servicio, y el destacarse en el campo de batalla. El mérito era muy tomado en cuenta por Napoleón Bonaparte para estimular pues, el crecimiento y la mejora de su aparato militar. Y después la superación de sus oficiales y sus oficiales correspondientes. Me lo toman mucho los republicanos venezolanos, ¿no? El modelo francés, ¿no? Como influencia. Este pensamiento militar ilustrado, recuerda la Revolución Francesa, fue producto de la ilustración del pensamiento enciclopedista pues, para desplazar la monarquía absolutista, y claro, eso trajo una transformación bastante radical de las cosas como se venían haciendo en Francia en el siglo XVIII, ¿no? Y trajo una repercusión en el mundo occidental. Aquí están los famosos escuelas de ingenieros galos franceses pues, que gozaban de gran prestigio en sus servicios a la monarquía francesa. Pues, de alguna manera, pues esto fue una especie de elemento bien importante, ¿no? Esta educación francesa. Bueno, aquí estamos viendo ejemplos de, bueno, pues, imágenes propiamente de lo que es la artillería, que es un arma especializada, es un arma facultativa. Acá se emplean muchos conocimientos matemáticos, físicos y químicos. Químico por la pólvora, matemático por la balística, la física también, bueno, la física y la matemática van de la mano, ¿no? O sea, que estamos viendo que era un arma facultativa. En esta época la artillería no era tan certera, tenía sus fallas, tenía sus imprecisiones, pero se utilizaba en el campo de batalla, ¿no? No era tan efectiva como mencioné, pero era un arma pues bastante especializada. Y cualquiera, pues, servidores, esos siervos, como pueden de la pieza, de artillería, pues, tenían que prepararse en estos conocimientos de la que acabo de mencionar. Bueno, estos son imágenes que tienen que ver, esto tiene que ver, en Europa se hacen muchas dramatizaciones de las batallas napoleónicas. Y mucha gente se reúne, compran el uniforme y hacen pues recreaciones de batallas importantes de las guerras napoleónicas. Se reúnen constantemente en verano y hacen su especie de teatro, ¿no? Compran sus uniformes, armamentos de la época, ¿no? Y hacen un espectáculo bien interesante y bien nutrido, bien colorido y bien histórico para formar el intelecto, ¿no? Bueno, seguimos otra vez con la gran armada de Napoleón, pues esta es la infantería de Napoleón. Napoleón, recordemos que nace con la Revolución Francesa y se expande por España, Portugal, Austria, ¿no? Y todo llega hasta Rusia y a Rusia lo repelen, ¿no? Y tiene su final catastrófico con la batalla de Waterloo. Es detenido, pues se arranca otra vez y él muere en la isla de Santa Elena en 1821, ¿no? Napoleón se le reconoce como un genio formidable
del arte militar, fruto de la Revolución Francesa, ¿no? De la Convención. Y claro, era su famoso ejército, la famosa Gran Armée. Mi francés no es, no es el mejor que pronuncié, pero pues vean acá el despliegue de la formación lineal que se empleaba mucho en esa época, en el siglo, comenzando el siglo XIX, ¿no? Aquí la artillería y el disparo de fusil no era tan placentero. Aquí las bajas se producían más que todo no por la batalla, sino por la retirada. Las tropas al huir, despavoridas, eran perseguidas y atacadas en su escape de desesperación y de miedo. Y parece mentira, las batallas se producían más caídas, más fallecidos eran por la retirada, no por el enfrentamiento de tiro a tiro. En artillería aérea o los fusileros con estos rifles que acabo de mostrar, ¿no? Te dan un disparo, un tiro para ver que ser muy diestro y había que estar muy cerca para que la bala fuera efectiva, ¿no? Bueno, esta otra cosa que también quiero tomar en cuenta, que también los franceses extrapolan y llevan hacia España sus conocimientos, ¿no? Y aquí estamos viendo que los militares españoles pues también disponen de esa influencia francesa, ¿no? Aquí con la famosa Real Escuela de Matemáticas de Barcelona, España. Aquí también aparecen unos textos de matemáticas del ingeniero Nicolás Bion. Aquí estamos viendo este trabajito por acá. Y este forma pues una bibliografía académica bastante citada, bastante trabajada dentro de la Real Academia de Matemáticas de España. O la Academia, estaba la Escuela de Artillería y también estaba la Academia Militar de Matemáticas de Barcelona, España, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo que también aparecen algunas ordenanzas de la enseñanza de las matemáticas para poder explicar pues, que la ciencia interviene y hace que la guerra sea algo tecnificado junto a los avances de la revolución industrial, ¿no? La guerra no solamente se hace cuerpo a cuerpo, sino que también lleva un conocimiento pues, muy importante para hacerla pues, más tecnificada y más científica. Pero ven acá, esto es una especie de representación de lo que fue el dominio de España y de Portugal en continente americano. Y vemos lo que manejó España hasta aquí, hasta el sur, ¿no? Desde México, el virreinato de la Nueva España, hasta el virreinato del Perú. Bueno, todo más que todo, hasta aquí, hasta la Patagonia, que se ve la influencia de la monarquía española. Y aquí al lado, pues, está la monarquía portuguesa. Y vemos acá, pues, toda esta relación, ¿no? Acá ven los dominios de España, de ultramar, ya que podemos hablar de españoles americanos. De hecho, pues, muchos de estos españoles americanos se sentían, pues, con soberanía y también necesitaban, pues, hacerse respetar por lo que emanaban desde Madrid o de la corte que estaba ubicada en la península ibérica. Acá seguimos, ¿no? Pensamiento militar francés. Aquí estamos viéndonos, seguimos con esta. Vamos a esperar que cargue aquí, ¿no? Viendo cómo la Academia de Geometría y la Fortificación de Caracas pues van a hacer y es en el territorio ultramarino de la América Meridional, ¿no? La Norteamérica dominada por España, ¿no? Vemos acá la primera Academia de Geometría y Fortificación de Caracas del continente colonial Nicolás de Castro. Vean sus años de duración. Todo sucede en la casa del teniente coronel Castro y contaba con oficial en un batallón de cadetes, ¿no? Y aquí se estudiaba mucho la fortificación regular. También había otra escuela en La Guaira con el capitán de artillería Manuel Centurión Guerrero, acá donde se impartían ciertos conocimientos militares, y otra en Cumaná, donde estudió Antonio José de Sucre, que también fue un militar venezolano, que tuvo la guerra de independencia, ¿no? Y él muere asesinado en las montañas de Berruecos. Y muy amigo personal de Simón Bolívar, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo también otra escuela que se funda en la capital general, ¿no? La escuela de Mire,
iniciada con álgebra, aritmética, geometría, topografía, construcción civil, dibujo lineal y topográfico, ¿no? Bueno, estamos viendo que hay tres escuelas pues, que forman parte pues, de esa influencia francesa y española en nuestra educación militar del siglo XVIII y comenzando el siglo XIX. Acá estamos viendo, ¿no? Ya una Venezuela independiente en 1810 1830. Ya tenemos propiamente una academia militar. Y acá vemos, ¿no? Porra Pérez, pues nos dice que muchos dicen que la academia militar funcionó en 1810, pero la guerra y los altibajos de este conflicto, pues no dieron ese fruto deseado, ¿no? Aquí tenemos la famosa campaña realista de la Fuerza en 1811, pues, la primera confederación. Y vemos a Ana Rodríguez Toro, pues no con oficiales capacitados para esas operaciones. Pues, no se había consolidado pues, la formación oficial, porque recuerden, para dirigir tropas, dirigir 80, 50 hombres que tienen un oficial. Pues. Eso tiene que estar preparado, ¿no? Para conducir este tipo de contingentes o este número de hombres, ¿no? A su disposición. Junto también estaba la Escuela Náutica del Puerto de La Guaira, que también estaba paralela a esto, ¿no? Y con la caída de la Confederación en 1812 en manos de Monteverde, pues los fracasos políticos y republicanos frente a los realistas se hicieron ver, había mucha distorsión, Monteverde triunfa, ¿no? Y los oficiales realistas, ¿no? Y aquí se da otra etapa de la Academia Militar de Matemática a través de la Pequeña Guerra. Porque muchos autores sostienen que esta fue una guerra entre España y Venezuela, ¿no? En los primeros comienzos, pues habían venezolanos a favor del rey, también había españoles a favor de la causa patriótica o la causa republicana, ¿no? Entonces, dentro de los bandos había mucho, ¿cómo se llama este tipo de palabras? Mucha heterogeneidad, ¿no? Muchas cosas heterogéneas que se ven acá en estos bandos en conflicto. Esto tiene que ver con ese esquema que explica lo que significó pues, la guerra de independencia, sus causas, el estallido, el vacío de poder que se da en España por el secuestro de Napoleón del rey, por el castelamiento, vean aquí estos procesos, 1814, 1814, 1825, aquí se dan pues bastante, que esta batalla es bastante significativa, la batalla de Ayacucho, que cierra pues un capítulo de la historia de las repúblicas en formación. Bueno, estos son imágenes que para reforzar la clase un poco, ¿no? Pues vean que la república en este entonces está el bando patriota o el bando republicano y el bando realista, ¿no? El color rojo, el bando realista, ¿no? Que defendían al rey que estaba secuestrado. Y aquí estamos viendo, ¿no? Las provincias leales a la república. Recuerden el costo republicano, ¿no? Antimonárquico, el imperio de la ley, la autonomía de los poderes, ciertas cosas que hoy en día son pues comunes en nuestros modelos democráticos, ¿no? Seguimos con esta academia, ¿no? Aquí ya la guerra de 1915, como dice Carlos Valladares, pues va a cambiar también porque va a ir una expedición de Pablo Morillo, va a traer tropas frescas de España, ya España sería recuperable del dominio francés, había salido, pues ellos también tuvieron su propia independencia, su guerra de independencia para expulsar a los franceses de su territorio, y aquí vemos al realista Pablo Morillo, que lo menciona mucho el profesor Carlos Valladares. Aquí José Antonio Páez también es otro oficial patriota republicano, pues, que hace el sistema de guerrilla, que era muy común en esa época, y después él acudía o él decía que por lo extenso de poblado de nuestro territorio, pues la guerrilla es el mejor método de combate para enfrentar a las fuerzas realistas, ¿no? Y claro, aquí se establecen instrucción y órdenes diarias de operaciones. Bolívar proporcionaba mucho el valor y el mérito. Esto lo toma mucho de los oficiales franceses, esto lo toma mucho de Napoleón, porque Napoleón, a través del mérito, favorecía, pues, él estimulaba las mejoras de su operacionalidad o la conducción de sus fuerzas armadas, ¿no? Bueno, aquí la guerra otra vez, aquí estamos viendo otra imagen correspondiente a la guerra de independencia ya en 1816-1818, ya los patriotas van ganando poco a poco terreno,
van tomando espacios muy importantes, toman el oriente, toman lo que es esta zona por acá del estado Bolívar, donde está la salida del río Orinoco y también la salida del Océano Atlántico. Esta es una zona bastante estratégica, lo que es la Angostura, la ciudad de Angostura es importante porque permite pues, tener pues, un acceso más favorable al llano y al occidente del país, ¿no? Porque recuerda que en esta época se comunicaban mucho por los ríos y los lagos, más que todo por los ríos en esa época eran muy navegables y pues representaron una gran importancia pues, para las comunicaciones, para el comercio como tal. Y aquí en este mapa representa un poco ese Tommy Dahmer, el bando poco a poco patriota, pues iba ganando terreno ante los realistas que poco a poco iban atrincherándose en Maracaibo, se atrincheraron en Coro y algunas zonas del país, ¿no? Aquí se ve en rojo significa que estaban dominados por los realistas. Bueno, entonces son imágenes también de esta guerra, ¿no? Muchas veces nuestra historia oficial pues, ha creado pues una especie de mitología de que fueron hombres formidables que lucharon. Evidentemente, muchos estaban descalzos, muchos estaban sin uniforme, muchos estaban en alpargatas. Vean estas imágenes cómo representan estas luchas de independencia en el país. Algunos tienen uniforme, otros no. Entonces, para que vean, pues, y tener un uniforme en esa época era bien costoso. Con la guerra, con la batalla de Carabobo, pues comienza a uniformarse, pues ya en 1819 comienza las tropas a tener mayor seriedad, ¿no? A partir de 1818 sí comienza ya a tener el ejército libertador, pues bastante coordinación, bastante lubricación, y ya se estaban uniformando poco a poco, ¿no? Pero lograr esto, pues, de una fuerza heterogénea, una fuerza bien homogénea, pues no era nada sencillo, ¿no? Un proceso también de formación, la guerra no permitía prepararlos, ¿no? Y por eso es que Carlos Vallarta habla mucho de esa anarquía de estos oficiales realistas, pues también los oficiales patriotas querían hacer lo que le daba la gana, sin remitirse a una autoridad central, pues, unificada que les mantuviera en orden, ¿no? Esta es una batalla bastante importante, estamos a 200 años de la batalla de Carabobo, pues recordemos que en julio, pues junio se celebró, pues 200 años de esta gloriosa batalla, pues desde el punto de vista de la época épica de la historia republicana, pues se ve como una acción pues bastante importante de nuestra historia republicana. Vemos acá el 24 de 1821, pues esto es una imagen más que todo que corresponde a esa batalla, pues cómo se ejecutó, cómo se desarrolló, efectos de causas, ¿no? Y lo que se pudo, pues de alguna manera, esta infografía bastante nutritiva y explica un poco lo que significó esa batalla para la historia militar de Venezuela. Seguimos con estos conocimientos y aquí estamos viendo, ¿no? Con esta Academia Militar de Matemáticas también se da otra cosa bien interesante porque también llegan los ingleses. Aquí tuvieron bastantes legionarios, bastantes mercenarios ingleses, franceses y también alemanes que van pues a luchar del lado republicano venezolano, ¿no? Aquí la ocasión venezolana pues es muy heterogénea, pero también se mezcla con los tácticas francesas, inglesas y españolas. Esto va a generar otro problema más, ¿no? Porque no saben por dónde definirse, no saben por dónde irse. Y el aprendizaje en combate y las guerrillas pues van a incorporarse con los oficiales extranjeros, por lo que yo le hablaba de la Legión Británica. Y aquí se habla mucho del oficial sargento, pues el oficial sargento pues que es el alma del batallón, ¿no? El señor pues de alguna manera conduce o orienta pues las tropas en combate. Bueno, aquí vemos acá otro problema que también tiene esta academia militar. En la plena guerra pues habían dificultades, se habla mucho de proponer escuelas de entrenamiento durante el campo, y aquí pues no se está viendo un poco esta situación, ¿no? De que no había un lugar establecido, simplemente en cada espacio donde ellos acampaban, donde ellos se establecían con mayor tiempo, pues se establecían esas escuelas de entrenamiento como tal, ¿no? Y aquí Bolivia emprendió, pues, otra forma también de cautivar, pues, de promover también a sargentos y a jóvenes ilustrados para que cumpliesen, pues, las competencias de oficiales de la guerra terrestre. Entonces, Bolívar también de alguna manera estimulaba porque se luchara y que, claro, que a través de ciertos estímulos, o sea, que se genera pues mayor pues, preferencia a las fuerzas republicanas. Este es un cuadro muy famoso de la batalla de Carabobo, pues. Aquí se imaginó este pintor, pues como fue esta, no me recuerdo quién fue el autor de este cuadro, pero pues en este cuadro se imagina, ¿no? Cómo fue esa gran batalla de Carabobo. Que muchas veces esa batalla también está llena de muchos mitos, ¿no? También que bueno, conozco unos profesores que se han dedicado a
a trabajar un poco esta mitología, ¿no? Que también de la historia de Venezuela también tiene bastante. Para reescribir un poco ese pasado, pues y a través de nuevas investigaciones, desmontar pues muchos tabúes o muchos mitos que se tienen en torno a lo poco que se ha hecho. De repente se ha investigado mucho, pero también se favorecen los lugares comunes. La batalla de Boyacá 1819, tampoco me voy a detener mucho en esto, pero para que vean, ¿no? Que también fue otra batalla importante la guerra de independencia. Esta permite, pues, ya fortalecer más la presencia patriota en Venezuela y en Colombia y da las bases para la creación de la República de Colombia, no la Gran Colombia, sino la República de Colombia, ¿no? Ese es el nombre propio a través de la historia, ¿no? A través de la recepción de documentos. Bueno, seguimos otra vez con esta academia de matemáticas. Vemos acá, ¿no? Ya para 1820 ya hay más estabilidad de los republicanos, ya tienen mejores territorios ocupados en Venezuela y bueno, comienza esa carrera de armas, ¿no? Sigue esa sintonía porque había que seguir formando oficiales, porque ya había colocando ciertos espacios de paz en el territorio, se permitía mayor tranquilidad para que la escuela militar pudiera seguir funcionando sin ninguna preocupación de los avatares de la guerra, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no? Que el oficial aseguraba, pues, mucho conocimiento, aquí el uso de la geometría y trigonometría, y aquí tenemos otro punto importante que es la Carlos Sublé, ¿no? Que también se desempeña como intendente y establece una serie de medidas para establecer una escuela militar sencilla, pero aquí estamos viendo con esto, ¿no? Lo que era y Ecuador, ¿no? Bueno, más que todo fue Colombia y Ecuador. Eh, Después se República de Colombia, ¿no? Ya estamos en 1830, ya Venezuela es independiente de España y es independiente también de la República de Colombia. Aquí estamos viendo pues, que este congreso se reúne en Valencia y se propone la creación de la Escuela de Matemáticas. Vemos acá, ¿no? Yajaira Freite, que como una gigante. Y nada, recibir darle pues conocimientos matemáticos, ¿no? O sea, el estudiante del cuerpo ingeniero fue porque se pensaba establecer. Es una salida intermedia como crimen sobre que es una especie de topógrafos para la época. El ejecutivo de la época nombró a Cajigal y al maestro Acevedo como catedráticos de matemáticas y maestros pues, de estos estudios, ¿no? Bueno, seguimos. Acá también tenemos también la Academia de Matemáticas, ¿no? Ya comienza en 1931 a funcionar. El proyecto de Cajigal era un intento combinar la tradición hispánica, francesa también de alguna manera envuelta aquí, y la tendencia borbónica, ¿no? Aquí vemos que aquí se experimentaba, ¿no? Estamos saliendo de un gesto libertario que decía desmantelado después de la guerra de independencia, allá tiene una fuerza particular, ¿no? Un gesto regular, que ya era una república independiente. Y las materias que se dictaban eran manejo de armas, estrategia, ordenanzas, tácticas, artillería, esgrima, puentes, dibujos, minas y fortificaciones, entre otras asignaturas. Son imágenes también que uno toma de las redes sociales, del Google Imágenes y las coloco aquí para reforzar esta cuestión. Bueno, seguimos. Esto es un manual que tengo escaneado por acá. Y acá estamos viendo, ¿no? La instrucción, la matemática sigue funcionando, porque esta academia tiene muchos tropiezos a lo largo de los años. Cajigal sigue con sus funciones, pero Cajigal, pues, destituido, muere, creo que es la cosa. Y vean acá, ¿no? Que se incrementa el número de estudiantes. Y en la academia, pues, sí, va hasta 1941, ¿no? Cajigal se separa del cabo, como mencioné, por problemas de salud. Y
sigue pues con su discípulo Olegario Meneses, ¿no? Que sigue con esta escuela. Esta escuela va a tener muchos tropiezos, no va a tener una continuidad, ¿no? Porque más adelante vamos a ver esto. Pero para que vean pues que esta escuela pues tenía pues ciertos problemas de infraestructura, tenía problemas también de presupuesto, ¿no? Muchas veces acá decía esto de Rodríguez, también un autor que hemos trabajado acá, que hemos trabajado muy a menudo, ¿no? Él dice que habían diferencias pues en sus funciones, habían problemas de salud, pues. Y aquí también está la mano de Agustín Coase, que es un ingeniero militar italiano que viene a Venezuela. El tipo pues tenía bastante ingeniero militar, también tenía conocimiento bastante de matemáticas y también se incorpora como en esta planta para reforzar esto, ¿no? Los hermanos Monaga, porque también fueron presidentes de Venezuela en 2 años, también pues le echan cierta lavativa a esta escuela, ¿no? A esta escuela también de matemáticas. Vemos acá, pues, Francisco Bendaño, pues, en el año 1950 la suma Francisco Bendaño, y en este momento ya tenía 4 unos militares, 34 civiles, ¿no? Y el año 54, pues, Monaga reglamentó por decreto la vida de la Academia de Matemáticas. Bueno, seguimos con los años, un poquito ya una especie de síntesis, ¿no? De lo que fue esta academia pues, en estos años, en el siglo XIX, ya a mitad del siglo XIX. Vemos acá que tenemos la famosa Guerra Federal por el lanzamiento que se da en 1958, con la Revolución de Marzo. También la Guerra Federal, porque también permite que se cierren las operaciones, va a traer otros problemas más, porque había que mandar a los estudiantes al campo de batalla, ¿no? Estaban en tiempos de guerra. Y aquí Falcón, pues después del triunfo de los federales en esta guerra federal, pues se produce la llegada al poder de Cristóbal Falcón, presidente provisional, firmó un decreto reorganizando la caña, pues Guzmán Blanco firmó otro decreto, pues haciendo hincapié en la construcción de un edificio, como la obligación de 3.000 pesos, la asignación de una compañía de zapadores. Zapadores son como eso, es el sinónimo de ingeniería militar, ¿no? En esa época se llamaban así, pues construían puentes, construían casas, construían fortificaciones. Bueno, la guerra fuera fue un periodo bastante importante en Venezuela porque fue una lucha pues que dio cambio político de gran repercusión, ¿no? En esta Venezuela del siglo XIX. Bueno, ya estamos cerrando este contenido, pues y vemos acá que el 19 de diciembre de 1872, Guzmán Blanco, pues este señor que está por acá, firmó un decreto para eliminar la autonomía, pues y esto poco a poco va a darle un golpe certero a esta escuela, no va a tener esa duración que se quería. Guzmán Blanco, pues, no permite su reestructuración, y Guzmán Blanco, pues, lo que fue el sexenio, pues, hizo, pues, ciertas cosas negativas acá, ¿no? Con respecto a la Academia de Matemáticas. Y Linares Alcántara toma poder, pues, le intentó rescatarla, pero recuerden que él muere en 1978. Y trató de rescatar otra vez esta escuela. Ya como en Blanco, pues, regresa al poder y la elimina definitivamente. Esta academia cesa sus operaciones de 1830, también en 1839, pues dura esta escuela, ¿no? Y a partir de esa época no se encuentran referencias documentales sobre su función. Existió, de repente se estudió más este proceso y se abandonó, pero esta escuela cierra sus puertas en este año, ¿no? En 1979 ya Guzmán estaba. Ahora, conclusiones. El pensamiento militar de la Ilustración francesa, pues, en conclusión, pues ven acá estas imágenes que representan pues, la influencia de las matemáticas en la ciencia militar, pues la artillería y la fortificación. Y aquí vemos la influencia de la instrucción francesa en el uso de las matemáticas, el diseño de la artillería y la fortificación y el empleo táctico en combate. También el enfoque republicano promueve la defensa nacional, ya hemos hablado ya de eso. Aquí se da la diversidad de entrenamiento militar. Derecho libertador, pues aquí lo heterogéneo, pues lo heterogéneo que tenía dificultades, pues no era constante ni sonante, pero tenía dificultades, pues, para crear una fuerza propiamente homogénea, ¿no?
Y esto también da consigo pues, muchos desfases. Entre 1820 y 1872 pues, se desarrolló una serie de proyectos académicos militares, muchos proyectos, ojo, unos funcionan, otros desaparecen, el que tuvo mayor pues, vigencia fue del año 30 al año 72, bueno, con Cajigal y con el amigo Avendaño y con el ingeniero italiano que se me escapa el nombre en este momento, ¿no? Y aquí se refleja el espíritu geométrico, las matemáticas, la Revolución Francesa y la visión republicana de la Revolución Francesa. Y por último, pues aquí tenemos perdón. Y aquí en el siglo XIX emergen las instituciones militares de vida por escala. Y otra cosa que también es importante acá, que aquí se va poco a poco a profesionalizar la Fuerza Armada. La Fuerza Armada ya no es un simple choque de espadas, un simple choque de hombres por combatir, ya las armas, la tecnología militar, pues va a llevar consigo que las Fuerzas Armadas vayan poco a poco profesionalizando, porque las armas cada día se hacen más tecnificadas, cada día se hacen más innovadoras, y esto lleva consigo pues, que la Fuerza Armada pues tenga esta, esta preparación militar. Ya. Se me descuadró esta cosa aquí, todo lo que está pendiente con esto. Las fuentes de referencia jóvenes, porque siempre a la hora de hacer este tipo de exposición o esta clase de alguna manera, ¿no? El PowerPoint se necesita pues la referencia. Tenemos a José Porra Pérez, la lectura que le dije a continuación. Yajaira Freite, la profesora también ha trabajado el tema de la matemática y la evolución militar. Ismael Pereira, pues, con un trabajo de su tesis doctoral en ciencias políticas sobre el estamento militar venezolano. Y este es un manual del año 1883 donde se expresa, pues, la instrucción de batallones. Me imagino que este fue un manual obligatorio en la escuela militar de 1830 de Cajigal y se utilizaba como una especie de, 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 de folleto, ¿no? Importante para los futuros, para los cadetes que estaban en esta función de ingeniero militar. Y ahora pues vamos a ir al grupo de Telegram, ¿no? Y ahí vamos a ver un poco de lo que es esta Academia Militar Jóvenes. Y aquí vamos a hablar un poquito de que van a ser respondidas en la dinámica que vamos a tener a continuación, ¿no? ¿Alguna duda, alguna sugerencia, alguna para irnos al otro espacio? Y yo que yo no levanto la mano, disculpe. Buenas tardes, profe. Buenas noches, mejor dicho. Buenas noches. Dígame. ¿Me escucha? Fuerte. ¿Me escucha? Profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho, claro, dígame. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Bueno, profe, muy buena la explicación. Bueno, yo quisiera agregar una sugerencia que la profesora Yajaira, de hecho, ella me está dando clase y uno estamos hablando esta Ajá. semana, sí, en cuanto a ciencia y técnica, ella da ciencia y técnica en la UCB y estamos hablando de la formación de las capitanías, que parte de los próceres venezolanos, su carrera militar la formaron o la construyeron en Europa, Bolívar, Antonio José Sucre que se preparó en Bélgica, Bolívar en España, Santiago Mariño que lo hizo en Trinidad. Ajá, O sea ¿cómo no? que tuvimos militares, digamos, de calidad, ¿no? En esa época preindependentista. Ok.
Sí, bueno, acuérdate que la influencia de la Francia, ¿no? La Revolución Francesa no solamente fue un cambio político de llevar a la República, desplazar a la monarquía por la República, ¿no? También vean aquí con lo que yo estaba explicando, que las matemáticas y la geometría van a tener un impacto importante en lo que es el pensamiento militar y también en la forma claro de lo que de lo que representa que explica un poco esto, ¿no? Vemos acá, ¿no? Lo que significó este proceso. ¿Alguna otra pregunta para irnos al chat para irnos al video chat de Telegram? Para que participe con mayor dinamismo aquí, ya para cerrar este punto con Google Mix y darle pues cierre a este espacio, ¿no? Dígame algo, señorita María Esperanza, Darling, Juraski, y los 5 más que vamos acá. Vemos aquí a varias personas, vamos a darle un copy print de pantalla. Nos estamos viendo un poco estamos viendo lo que yo grabo y lo que yo veo, ¿no? De alguna manera, todo esto queda representado acá. Díganme, escucho. Ajá, por ejemplo, acá en donde yo vivo, profe, teníamos un liceo que estaba militarizado, pero era un liceo privado. Okay. De un momento a otro, okay. el liceo, la unidad educativa privada, General Darío Méndez, Rubén Darío Méndez. Y ellos tenían formación militar, pero de un momento para acá, como eso del 2015, 2016, pararon totalmente todo lo que eran las actividades militares. A mí me gustaría saber un poquito más o menos qué habrá sucedido ahí en eso, porque la mayoría de liceos, no solamente en ese liceo, sino en varios de la región, dejaron de dar actividad militar. Bueno, sería por una cuestión del Ministerio de Educación que suspendería eso, ¿no? Porque yo cuando estudié cuarto y quinto año en el viejo pension, pues se daba educación premilitar. Cuarto y quinto año, pues, de ciclo desificado, pues yo fui bachiller en ciencia y recuerdo que me daban esa asignatura de instrucción premilitar, ¿no? Más que todo era concepto de nación, de soberanía, ya en el segundo año de la asignatura te dan orden cerrado, pues nociones de tiro, claro, más que todo ir a un campo de entrenamiento militar y ver cómo disparaban. Pero sí, no sé qué habrá pasado ahí. Recuerden que los militares son los que mandan a Venezuela, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, vamos a cerrar por acá, muchachos. Vamos al otro chat, video chat de Telegram para ya trabajar con mayor y no gastar tanto mega por este lado, ¿no? Voy a cerrar aquí la comunicación y nos vamos al otro espacio.